Les damos la bienvenida a todos en este segundo día de Congreso. Para mí es un gusto, un honor poder presentar a la doctora Elena Martín, que va a ser la que haga presente la conferencia en el día de hoy. El título de su conferencia es La formación docente en el marco del desarrollo profesional. Como especialista mandó unas breves notas respecto a su currículum. Yo le acababa de decir que quienes de alguna manera la hemos conocido a través de sus publicaciones, ha sido muy humilde en su presentación sobre sí misma. Ella es doctora en Psicología y catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es coordinadora del Máster en Psicología de la Educación de esta misma universidad. Actualmente es también asesora de la ministra de Educación de España y entre los años 85 y 96 fue su directora y directora general del Ministerio de Educación. Formó parte del equipo que puso en marcha la LOCSE, Ley de Ordenación General del Sistema Educativo. Conversando unos minutos ahora antes de comenzar, ante la pregunta de dónde ella cree que ha sido su mayor trabajo, o donde ha dedicado más energías como producción académica, nos comenta que ella ha estado preocupada por los procesos de cambio en los docentes y en los centros educativos, en esto que es tratar de ayudar a cambiar, bajo el supuesto de que los cambios tienen que provenir con argumentos y marcos teóricos sobre los cuales aquellos que procuran el cambio estén absolutamente convencidos para que eso sea posible. Hemos combinado con ella, ella ha querido manejar su propia presentación, así que ella ha elegido estar allí. Hemos convenido que yo voy a bajar y escuchar su presentación como un espectador más, y luego en el momento en que tengamos las preguntas y el intercambio con el público, volveremos ambas a la mesa. Disfrutemos a Elena. Buenos días. Tengo la voz un poquito, pero se me oye bien, ¿no? Vale, gracias. Bueno, gracias, María. Y gracias a los organizadores del Congreso. Yo soy más bien sucinta y breve, pero no por eso menos intensa. Muchas gracias a los organizadores, pero especialmente gracias a Beatriz. A Beatriz, que es una persona que yo conozco hace muchísimos años. Esto es un problema, esto de la edad, pero es así, hace muchísimos años, y que yo creo que tiene muchas virtudes, pero una de ellas es haberse dado cuenta muy rápido de que aunque estemos en un objetivo específico ligado a la enseñanza de la ciencia, en realidad o reflexionamos sobre temas generales de la educación o el espacio específico de la enseñanza de la ciencia, no va a funcionar. Y de ahí que en el Congreso llevemos al menos hasta la segunda conferencia que abordan más bien un tema genérico, como es el que yo voy a tratar, en el que mi objetivo, y lo quiero hacer explícito, es relacionar cómo podemos impulsar una profesión que yo la veo como tal, lo decía ayer Gabriel, y por tanto no creo que la clave de la calidad de la enseñanza del profesorado sea la vocación. Con eso no quiero decir que no sea excelente que cualquier persona aborde su trabajo con vocación. Eso es bueno para todas las profesiones. Pero creo que si no hay profesión, si no hay conocimiento experto, no es posible que realmente avancemos en la calidad de la enseñanza, en concreto a través del factor que entiendo que podemos compartir, que es esencial, y si no, ya lo discutiremos, como es el profesorado. Yo creo que ser docente, y esta es la primera afirmación, es probablemente la profesión más difícil que tenemos los humanos. ¿Por qué afirmo esto? Porque creo que ser docente supone leer la mente del otro, representarse mi propia mente,
pero además la mente de otro, identificar en qué punto, en qué interés, en qué meta, en qué contenido está y intentar transformarla, construirla, como también se decía ayer, la dificultad que tiene construir algo sin suplir tú la construcción, porque tienen que ser los propios alumnos y alumnas quienes construyan el conocimiento, pero nosotros ayudamos. Eso es enseñar. Enseñar es ayudar a construir. Enseñar es ayudar a aprender. Y ser capaz de ayudar sin suplir, sin evitar la actividad del sujeto, es dificilísimo. Creo que realmente es una de las profesiones más complejas. Quizá por eso yo creo que no estamos acertando en cómo enfocamos la ayuda que podemos dar para que los docentes podamos realmente contar con el conocimiento experto que necesitamos. Y mi objetivo, simplemente, en este rato que vamos a compartir, es plantear 3 ideas que considero que nos ayudarían al cuarto punto, que es pensar sobre algunos elementos esenciales de las políticas de profesorado, de los hitos de la carrera profesional, pero intentar que esas decisiones estén fundamentadas en supuestos teóricos más micro, supuestos teóricos de qué creemos que es aprender, qué creemos que es aprender los alumnos y aprender los docentes, y que estas ideas puedan realmente luego articular las decisiones políticas que, a mi modo de ver, muchas veces están poco sustentadas en ideas teóricas. Ese es el objetivo de esta intervención, relacionar los 3 primeros puntos, la nueva ecología del aprendizaje, el problema de las resistencias, de las concepciones implícitas que tenemos los docentes y la idea de que hay que pasar definitivamente de seguir hablando de él o la docente a los equipos docentes como criterio esencial de calidad, y esas 3 ideas, que no son todas, pero si al menos esas 3 las compartiéramos y las aceptáramos como pilares para decidir la política educativa en el ámbito del profesorado, para mí podría ser un cierto avance. Si entramos en la primera de las ideas, precisamente, de la nueva ecología del aprendizaje, como todos seguramente ya conocen, desde el 2006, Barron plantea una idea que luego, en la experiencia más próxima a mí, César Coll retoma y yo creo que elabora de una manera muy rica, muy estimulante, desde la que estamos trabajando en este momento, que tiene que ver con la idea de la nueva ecología del aprendizaje. Yo creo que estamos hasta cansados, diría yo. Yo tengo un cierto hartazgo de repetir frases una y otra vez que pueden estar vacías de contenido. Por eso voy a intentar argumentar por qué yo creo que esta idea tiene algunos elementos nuevos. Me parece por eso potente. Me parece muy estimulante pensar que, desde luego, la sociedad de la información, que deberíamos recordar, que como muy bien explican varios autores, entre otros, alguien a que yo voy a citar mucho en esta exposición, que es Nacho Pozo, que tendremos la suerte de oírle el jueves y engancharemos bien, yo creo, nuestras intervenciones, porque llevamos tiempo trabajando juntos. La sociedad de la información no es la sociedad del conocimiento. No nos creamos que estamos en la sociedad del conocimiento. Estamos en la sociedad de la información. Pero solo eso es ya un cambio suficiente que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la sociedad de la información cambia el qué hay que aprender y, por tanto, el qué hay que enseñar, pero eso no es una novedad. Saber que tenemos que ajustar lo que enseñamos a cómo la sociedad va cambiando ha sido una constante en lo que es la historia de la educación. Lo que es diferente es que, además del qué, lo que cambia es el cómo y el cuándo y el dónde se aprende. Estos son los cambios, el dónde se aprende. ¿Estaríamos de acuerdo? Yo voy a plantear siempre así los temas, en una pregunta que no me pueden contestar, pero que me gustaría que intentaran ver si están de acuerdo o no cuando la planteo. ¿Estaríamos de acuerdo en que en este momento se aprende en muchos más entornos que la escuela? Bueno, pero es que eso es muy importante. O sea, constatar, comprobar que en este momento hay otros espacios
educativos, no formales, pero claramente educativos, en los cuales los humanos, no es que podamos, es que cualquiera de nosotros piensa en el día de ayer y se da cuenta de que aprende en muchos más entornos que la escuela. Ha cambiado el dónde se aprende, dónde se aprende. Y el problema no es que se aprenda en más sitios, lo cual es muy positivo, sino que en los otros entornos se aprende con mucho más sentido. Cuando aprendemos en otros entornos, sabemos por qué aprendemos, queremos aprender lo que aprendemos, tenemos metas propias, conseguimos comprobar que aprendemos. Nadie nos somete a una acreditación de comparación, de tener que decirnos que no lo hacemos bien, como lo tiene que hacer la escuela. Los otros entornos educativos en los que estamos aprendiendo, en los que nuestras alumnas, nuestros alumnos están diariamente aprendiendo, son entornos mucho más positivos para el aprendizaje que lo es la escuela. Esta es una afirmación que podemos no compartir, pero es la afirmación de la que yo parto, no yo, este modelo. Y esa competición, yo creo que es sana, positiva, que se está produciendo, hay que tomar conciencia de ella, porque está terminando de poner de manifiesto el problema fundamental, que es el desdibujamiento del sentido. Ya era difícil conseguir que nuestras alumnas, nuestros alumnos, sobre todo en algunas etapas, como la secundaria, le vieran sentido a lo que hacen en la escuela. Pero si eso era difícil antes, en este momento en el que tienen experiencias de aprendizaje en otros entornos, encontrarle sentido a la escuela es un reto absolutamente esencial, sin el cual, de verdad, que cada vez nos va a seguir siendo más difícil hacer lo que hacemos si no tomamos conciencia de esto. ¿Ha cambiado el dónde? Bueno, en este modelo se afirma que sí, pero también ha cambiado el cuándo. ¿Cuándo aprendemos? Y yo creo que ya, de verdad, toca tomar conciencia de esto, pero en el sentido radical, no en el sentido de volverlo a decir con esa cosa de mantra que repetimos, pero que no llega a cambios. Se aprende a lo largo de la vida. ¡Qué gran frase! Se aprende a lo largo de la vida. Ya, pero eso tendrá alguna consecuencia entonces para la escuela. Yo creo profundamente en esa afirmación. En este momento, siempre ha sido así, pero en este momento el aprendizaje solo tiene sentido si entendemos que uno está aprendiendo hasta su último suspiro. Porque no solo está aprendiendo conocimientos necesarios para seguir en la actividad laboral, que es evidente, ayer se señalaba, las personas cambian continuamente de trabajo, pero es que no es solo eso. Es que las personas tenemos que ir haciéndonos a una sociedad que va modificándose. Cuando uno tiene ahora la suerte, yo diría la suerte, de jubilarse y que le queden 30 años de vida por delante, tiene que volver a hacer un proyecto vital, tiene que entender a un nieto que no se parece a ella y tiene que hacerlo porque si no aprende eso, no puede estar en la sociedad. Cuando entendemos eso, que es que realmente todo el día tenemos que estar modificándonos, transformándonos, hacemos realidad esa idea de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero si eso es así, si admitimos que no solo ha cambiado el dónde, sino que ha cambiado el cuándo se aprende, si admitimos que ya por tanto la escolaridad obligatoria, sea esta hasta los 14, los 16, los 18, no nos engañemos. La clave no está en cuántos años de obligatoria ponemos, sino en acertar en definir la función de la obligatoria. Y nunca podrá ser que aprendamos todo lo que necesitamos del mundo. Es que no puede ser así. Ya sé que parece que lo sabemos, pero también parece que no lo sabemos, porque si lo supiéramos, tendríamos una escuela radicalmente distinta, en la que los contenidos, como se señala, los contenidos no son la clave. Los contenidos están al servicio de las competencias, como ahora mismo desarrollaré. Si algo de esto nos pareciera que tiene una cierta sensatez, se derivaría, esto es lo que se deriva de este primer pilar de pensamiento experto, sobre el que yo quiero fundamentar luego las propuestas de política, que sería la importancia de personalizar el aprendizaje. ¿Esto es nuevo? Pues este es otro de los problemas que podemos pensar que no, esto no tiene nada de nuevo. Yo creo que no es así. Creo que tiene elementos nuevos. ¿Por qué? Porque yo parto de la afirmación, que también si no discutimos después,
de que la calidad de la enseñanza depende del ajuste en la ayuda pedagógica. La clave de que seamos capaces de hacer eso que he dicho yo, que es enseñar, ayudar a construir, es que seamos capaces de prestar esa ayuda de manera ajustada a las formas específicas, peculiares, únicas, en la que cada persona, cada alumno, cada alumna, pero en general cada persona aprende. Si no ajustamos la ayuda, nunca conseguiremos hacer lo que se nos encarga desde la sociedad, que es que los alumnos y las alumnas aprendan. Si no ajustamos la ayuda, es imposible, desde mi punto de vista, conseguir ese desideratum del que también se hablaba ayer, que es entender que la calidad de la enseñanza no es o la excelencia. Necesitamos gente cada vez más preparada, tenemos que conseguir que aprendan lo más posible, o la equidad. No, pero todos tienen que aprender lo más posible. Nos han hecho pensar que ambas cosas son incompatibles. O queremos una escuela con compromiso social que apueste por todos, la equidad, o queremos una escuela de la excelencia. Y esas dos ideologías se han presentado como ideologías incompatibles entre sí. Y no lo son. Y cuando afirmo con esta rotundidad, no lo son, es porque hay países en los cuales se consiguen ambas. ¿Qué quiere decir ambas? Que desde luego todo el mundo aprende lo más posible, porque yo no quiero una escuela pública en la que por estar con todos alguien aprenda menos. No la quiero. Ya está. Dicho queda. Es decir, yo claro que quiero una escuela pública con todos, por supuesto, pero es que sé que no porque estén todos y todas, alguien va a tener que aprender menos. Eso no es verdad. Es muy difícil conseguir que estén todos y todas y además todos y todas aprendan lo más posible. Pero esa es la meta, que todos y todas aprendan lo más posible. Yo, desde luego, no voy a defender que es que si eliges una, eliges otra. Si los queremos a todos, si queremos una escuela inclusiva, entonces aceptemos, no pasa nada. Necesariamente tenemos que bajar el nivel. Yo eso no lo voy a aceptar, porque hay países que han demostrado, no es una idea teórica, es una idea que ha cobrado realidad, que se puede simultáneamente conseguir excelencia y equidad. Se puede atender a la diversidad, pero para eso hay que ajustar la ayuda a cada uno. Poner a todos los alumnos y alumnas juntos, como ayer se decía, como dice Philippe Mireux, y traerlos, venid todos a la escuela, para que cuando luego están todos dentro, sigamos siendo capaces de atender a algunos, pero no a todos. Es un fraude social y eso no se puede hacer. Y no hay manera de conseguir esto que no sea ajustar la ayuda. Salgamos de la escuela. Si yo hablo de la familia, yo tengo 3 hijos que los tengo. Quiero para ellos lo mismo, ¿no? Esto que decimos los padres. Quiero lo mismo para ellos. Pero si para conseguir lo mismo yo hago lo mismo con los 3, con alguno me estrello. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta sensatez, esta idea absolutamente lógica que fuera de la escuela aceptamos, y es que para conseguir llevar a todo el mundo al mismo punto, a las mismas grandes metas, no exactamente al mismo conocimiento de contenidos, a las mismas grandes metas, la única manera de hacerlo es ajustando la ayuda, que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas, que eso no se puede hacer. Si aceptamos esa idea, el ajuste, la atención a la diversidad es la clave de la calidad y es la competencia por excelencia que debemos tener los docentes. Vuelvo, porque todo esto no era nuevo. ¿Por qué ahora planteamos que pensar sobre la nueva ecología del aprendizaje tiene una lucecita que nos impulsa hacia algo que nos puede ayudar a acertar en mayor medida? Porque atender a la diversidad supone 2 procesos distintos. Supone, por una parte, atender a la dimensión, si le queremos llamar así, yo, desde el marco en el que me muevo, de la psicología, hablamos así,
es atender a los elementos más cognitivos, más intelectuales, de que una persona tiene un ritmo, un estilo de aprendizaje al cual hay que ajustarse, unos conocimientos previos a los cuales hay que ajustarse. Todo eso le permite ir construyendo el significado del mundo, entenderse a sí mismo. Pero atender a la diversidad no solo implica esta dimensión cognitiva, implica también una dimensión de sentido. Es atribuir sentido. Nadie aprende, nadie moviliza el esfuerzo que supone aprender, porque aprender supone esfuerzo. Es construcción, por tanto, gasta energía, supone esfuerzo si no ve sentido a la tarea, si no entiende para qué, si no tiene una meta que comparta. Por tanto, esos dos elementos que en el fondo son un dualismo, porque no es cierto que esté lo intelectual y lo afectivo motivacional, no es cierto. En la actividad humana separado, no está separado, está fundido. Pero bueno, venimos de una tradición de racionalidad que nos mete en la lógica de este dualismo, ¿vale? Hablemos en términos dualistas. Atender a la diversidad supone, desde luego, ajustarse a los ritmos, ajustarse a las diferencias de estilos de aprendizaje, pero es que si eso por sí era poco difícil, atender a la diversidad supone personalizar el aprendizaje reservando, es un problema de acordar las palabras, reservando el término de personalización para esta idea de, además, tenemos que entender que hay intereses, que hay motivaciones, que hay experiencias diferentes en los alumnos y las alumnas que son los que dan sentido al aprendizaje y que si lo tienen, permiten construir ese significado. Por tanto, si ya era difícil la tarea, en este momento se nos hace mucho más difícil, porque conseguir aprendizajes que tengan sentido, ¿qué significa? Significa que cuando yo me he apropiado de ese conocimiento me permite tres cosas. Me permite, por una parte, redescribir mi pasado, conocerme a mí mismo, entenderme como aprendiz, saber por qué estoy aquí, darle sentido a lo que hago. Me permite entender el mundo presente en el que estoy, las actividades que ahora estoy haciendo, y me permite construir un proyecto que siga manteniendo la tensión necesaria para ver que la actividad escolar en muchos años, yo la comparto porque para mí tiene un proyecto. Los aprendizajes que tienen estas características, nosotros en este enfoque teórico hablamos de aprendizajes con sentido. Y para conseguir que el aprendizaje tenga este sentido, hay que personalizar la educación, la enseñanza. La personalización no es una meta. Por favor, recordemos esto, porque si no volveremos a caer en el enfoque técnico de que ahora hay que personalizar. No, pero vamos a ver. Lo que hay que hacer es dar sentido al aprendizaje. Lo que pasa es que para dar sentido al aprendizaje tenemos que conseguir que eso se ajuste a los alumnos. Personalizar se puede hacer mediante estrategias muy distintas, que además no son excluyentes, que por otra parte tampoco son nuevas, pero que cuando las ordenamos en un marco teórico conjunto, sistémico, yo creo que cobran otra potencialidad. Para dar sentido al aprendizaje hay que partir de los intereses de los alumnos. Pero claro, los intereses se construyen. Yo no sé si estáis de acuerdo con esto. La gente nace con intereses, así, vienen dados. No, es que si volvemos a pensar en esos términos, no podemos avanzar. Nosotros conseguimos darle interés, que una pregunta tenga interés para los alumnos, pero hay que partir de los intereses de los alumnos y de las alumnas. Hay que, para ello, darles capacidad de decisión. Cuando las personas estamos en una actividad sobre la cual estamos decidiendo, actuando, teniendo que tomar decisiones, eso nos coloca en una actividad con sentido. Tenemos que hacer, por tanto, planes personales. Yo sé que suena muy ambicioso, pero hay muchos centros que ya lo están haciendo. Y si desde las administraciones damos las condiciones, sin condiciones no se puede. Pero si desde las administraciones damos las condiciones, se puede hacer, porque lo están haciendo profes como nosotros. No es un desideratum, allí en el horizonte, lejos, no. Está. Podríamos ir a verlos. Yo trabajo con esos profesores.
Hace falta conectar las experiencias de lo que pasa en la escuela con lo que pasa fuera de la escuela. Pero esto es una obviedad. Yo hace muchísimo tiempo que oía a una profesora muy sabia que decía, bueno, si no hay alumno que no tenga algo bueno, ya. Pero si es algo bueno, bueno, primero hay que creer en esto. Mucha gente no lo compartiría. Mucha gente, la que decía ayer Gabriel, diría, estos alumnos, estos no tienen nada bueno. Cuando ya partimos de esa afirmación no hay nada que hacer. Pero que admitamos que todos tienen algo bueno, tampoco soluciona el problema. Porque si eso bueno que tienen no brilla en la escuela, y en la escuela solo brillan algunas cosas, es imposible conectar con eso que le hace potente a alguien fuera para que sea la puerta de entrada a que desde ahí enganchemos. La conexión de las experiencias fuera-dentro, que se deriva directamente de la nueva ecología del aprendizaje, se está llevando a cabo en gran escala, por ejemplo, con el programa que la Fundación MacArthur tiene de Connected Learning, de aprendizaje conectado, donde los museos, los laboratorios, las bibliotecas están conectados. Pero conectados no quiere decir que yo doy una clase de ciencias y luego, como la guinda del pastel, me los llevo al Museo de Ciencias. No, eso no es así. Quiere decir que los museos se usan, porque ahora se pueden visitar virtualmente y se puede hacer experimentación en ellos desde el aula y se usan en la programación desde el inicio. Eso es conectar. No es una cosa anecdótica, es una planificación de la enseñanza, utilizando todos los recursos de las experiencias de fuera. Y esto se está haciendo. No hay más que abrir, mirar, aprender y conectar a su vez con quien lo está haciendo. Supone, desde luego, elegir bien las experiencias que son relevantes culturalmente. Por poner un ejemplo, simplemente, las experiencias de aprendizaje-servicio, que imagino que conocéis. El hecho de estar estudiando todo lo que tiene que ver con la sangre, las plaquetas, los problemas de incompatibilidades genéticas, sesudo, ¿eh? Pero estar estudiándolo porque simultáneamente estás en el hospital de tu zona haciendo que aumente la donación de sangre y usas eso para planificar la campaña y tienes que explicar. Eso es aprendizaje-servicio. Eso es un ejemplo de cómo conectar sin renunciar a lo específico de la escuela. No es un divertimento, es cómo usar lo que se está haciendo en algo que tiene sentido para aprender los aprendizajes que decidamos. Es fundamental conectar con estas experiencias y es fundamental entender que personalizar implica todo el tiempo hacer que las personas no solo hagamos cosas, los aprendices no solo hagan cosas, sino que estén continuamente pensando sobre lo que hacen. La reflexión sobre la acción, esa es la clave del aprendizaje. No solo actuar, sino pensar sobre actuar, porque la función de la escuela es una función epistémica. No es saber solucionar cosas, es entender por qué sabemos que las solucionamos. Y por tanto, la acción es esencial, pero lo específico del conocimiento escolar no es la acción, es la reflexión sobre la acción. Y por tanto, continuamente, estas experiencias de aprendizaje tienen que estar diseñadas, no para que suceda porque sí, no, planificadamente diseñadas, para que haya momentos de todo el tiempo pensar qué es lo que está pasando y, por tanto, cómo yo me estoy entendiendo a mí mismo como aprendiz y cómo estoy comprendiendo la realidad. Una mente reflexiva, un formateo de la mente, no anecdóticamente una autoevaluación, anecdóticamente ¿qué has aprendido? Como algo que ha entrado. Haces una unidad didáctica y acabas. ¿Qué has aprendido? No, es que eso no es. Es una forma. El conjunto de la actividad está impregnada de esta meta de reflexión. Habíamos dicho, y esto es lo que hasta ahora yo he estado destacando, que la nueva ecología suponía personalizar el aprendizaje. Pero la nueva ecología, el hecho de que ahora se aprenda en otros lugares y se aprenda a lo largo de la vida, cambia otro elemento esencial, que es, de una vez por todas, por favor, tomemos conciencia de que la meta del aprendizaje no son los contenidos, son el hacer más competente a las personas. Y esto ya lo decimos todos, porque
porque llevamos años hablando de las competencias. Pero cuando trabajas de verdad con docentes, ahí, cara a cara, te vuelves a encontrar con que no es fácil entender que hay muchos contenidos que te permiten hacerte competente. Por lo cual, puedes no haber aprendido un contenido y sin embargo ser competente. Y puedes haberte hecho competente y no saber algún contenido. Y puedes haber aprendido un contenido y no serlo. Este juego no lo hemos aceptado. Porque si hubiéramos aceptado esto, los contenidos estarían en otro lugar. Y no están en otro lugar. Siguen siendo el objetivo, la meta de la enseñanza. Si hacer competentes a los alumnos y a las alumnas es la meta de esos años en los que los tenemos, que luego ya no los tenemos, hay una competencia esencial, que es la de aprender a aprender. Claro, es que las palabras se gastan. Y en este momento, aprender a aprender, yo ya no sé muy bien qué cree la gente que es. Yo voy a repetir lo que creo que para mí es aprender a aprender. En la radicalidad, una vez más, de lo que creo que dice. Aprender a aprender es hacer mentes reflexivas que son capaces de controlar sus procesos de aprendizaje. Es saber planificar, saber controlar durante el proceso, es evaluar y saber qué sí y qué no. Eso es aprender a aprender. Esa es la parte cognitiva, intelectual de aprender a aprender. Es una habilidad, es un conocimiento claramente metacognitivo. Los alumnos y las alumnas, para aprender a aprender, no basta con que aprendan bien. Tienen que pensar sobre cómo han aprendido. Tienen que someter el aprendizaje a objeto de reflexión, convertirlo en objeto de aprendizaje, lo que es el aprendizaje. Es una habilidad, es un conocimiento metacognitivo. Pero es que además, y esto sí cabe es más importante, para aprender a aprender hay que sentirse competente. Estaríamos de acuerdo, por decirlo de una manera muy rápida, en que hay gente que sale de la escuela esponjada, se come el mundo, y hay gente que sale encogida. ¿Estaríamos de acuerdo? Bueno, quien sale encogido no puede aprender a aprender. Esta es mi afirmación. No puede, porque lo que ha salido es pensando que no sabe aprender. Cuando una alumna no aprende, pasan dos cosas. No aprende ese conocimiento del mundo, pero aprende que no sabe aprender. Y las dos cosas están pasando en paralelo. Y un fracaso escolar es un enorme fracaso social. No tenemos nada más que comprobar qué pasa. Esta es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Durante los años de escolaridad de nuestros hijos, de nuestras hijas, tú llamas a un amigo, ¿no? Yo llamo a una amiga y le digo, oye, ¿qué tal Juan? Me contesta, muy bien, ¿ha aprobado todo? Yo siempre le digo, pero te he preguntado si ha aprobado. No te he preguntado qué tal Juan. Y a ti te ha venido a la cabeza, muy bien, ha aprobado todo. Muy bien, está en medicina. Muy bien, hace un Erasmus. Muy bien, no sé si me explico. Aceptémoslo. Es que estamos ahí. Pero luego queremos decir que tampoco pasa nada si la gente fracasa escolarmente. Pasa mucho, pasa todo. Pasa que es un fracaso social. Pasa que los dejamos a los 18 y viven hasta los 80 y tantos, hasta los 90. Y les pedimos que quieran seguir aprendiendo cuando les hemos enseñado que no saben aprender. No sé, ¿podemos seguir así? Entonces, esta idea de que aprender a aprender es el objetivo fundamental se deriva de la nueva ecología del aprendizaje. Por eso, porque ha cambiado el cuándo, porque ha cambiado el dónde, porque ha cambiado, se ha ampliado, más ancho, más profundo, más amplio, todo lo que tenemos que aprender. Estas ideas, este era el primer punto, estas ideas no son intuitivas. Y esta es la segunda afirmación. Es que lo que queremos, lo que yo estoy diciendo, claro, se dice con soltura, lo que yo estoy diciendo va en contra, choca con ideas muy arraigadas en las mentes. No es que seamos mala gente, no, los docentes somos buena gente, pero porque seamos buena gente no quiere decir que no seamos humanos, lo somos. Tenemos que trascender esta idea de que precisamente
tenemos que hacer lo que humanamente es más difícil, que es representarnos la mente del otro y poner nuestra mente como objeto de análisis. Pero para ir deprisa, y porque además yo creo que Nacho va a desarrollar estas ideas en su conferencia con más detenimiento, y porque es el marco teórico que él ha desarrollado y yo solo lo estoy trayendo aquí, lo que quiero expresar es que tenemos que asumir, pero cuando digo asumir, no es verbalizar, es darnos cuenta de las consecuencias que tiene. El hecho de que los docentes tenemos ideas muy arraigadas, ideas que además es lógico que las tengamos muy arraigadas porque tienen una función pragmática, utilísima para el funcionamiento del mundo, pero que son francamente dañinas para lo que estamos diciendo, para enseñar. Y son ideas que, por tanto, funcionan como resistencias, ideas muy difíciles de cambiar. Y eso es lo que nosotros en este marco llamamos teorías implícitas, concepciones implícitas de los docentes. Es muy difícil, pero tenemos que pensar que hacerse buen docente supone identificar estas ideas, darte cuenta de que las tienes, aunque no hayas pensado sobre ellas, aunque a veces quieras decir no las tengo, sí, las tienes. Otra cosa es que tú puedas cambiarlas, redescribirlas, pero es mejor que pensemos que las tienes. ¿Cuáles son esas ideas? Por citar solo algunas de las que yo creo que son más incompatibles con lo que hemos dicho en el primer punto. Para mí las peores en el sentido de las que más difíciles son de cambiar y más daño hacen a lo que hemos dicho de la necesidad de ajuste, son nuestras concepciones sobre la naturaleza de las diferencias individuales. Yo creo que en este momento, y no es que lo crea, es que hay mucha investigación al respecto, que pone de manifiesto que los docentes, como los humanos, insisto, seguimos teniendo ideas sobre por qué somos diversos los humanos, francamente, erróneas. Los voy a llamar así. Erróneas no en el sentido de un error como algo moralmente maligno, no. Un error como algo que en este momento ya sabemos que no es así. Luego sabremos más, pero es que en este momento ya sabemos que no es así. Y que tiene que ver con esta idea casi innatista de que hay personas capaces y personas que no son capaces. Yo es que no entiendo cómo estamos pidiendo a la escuela que haga todo lo que yo he dicho antes, así con soltura, cuando internamente nosotros en el fondo seguimos pensando que hay personas que pueden y personas que no pueden. Entonces ahora la gente habla con alegría de vivir, alegría. ¡Ay, las inteligencias múltiples! No, ya la inteligencia no es unitaria, es diversa. Hay que trabajar las inteligencias. No, esto se lo oyes decir, luego entras en una clase, no sabemos dónde están las inteligencias, pero el discurso es que parece que hemos aceptado que las inteligencias son múltiples. Ya, pero es que el problema de la inteligencia son dos preguntas. ¿Es una o diversa? ¿Vale? Parece que hemos llegado a entender que es diversa y eso es un gran avance. Pero la otra ¿es estática o transformable? Esa es la pregunta. Si nosotros seguimos pensando que la inteligencia no es transformable, ¿por qué nos piden que enseñemos a alguien que no tiene capacidad para aprender? Y esta idea sigue en los humanos. Se sigue diciendo que hay personas que tienen capacidad y otras que no tienen capacidad. Pensad lo que creéis. Pensad lo que creen vuestros compañeros de escuela, de instituto, de secundaria, de universidad. Entonces yo creo que hay que preguntarse de verdad. Yo, la primera pregunta que les hago a mis estudiantes. A ver, yo no pido creencias tipo religioso de defender misiones. No. Yo solo digo, vamos a ver. Podemos entender que una niña nace en este nivel para poder aprender música y otra nace en este nivel. Yo esto lo acepto. Vamos, creo que no aceptarlos, no tener conocimiento del que la humanidad ha ido generando. Claro que sí. Nacen así. ¿Esto qué es? Pues esto puede ser una discriminación auditiva, un tiempo de reacción. Yo lo admito. Claro que sí, hay diferencias. Pero podemos admitir que las personas que nacen así, al cabo de 10 años, por las experiencias educativas, no solo instruccionales, educativas, pueden estar así. Por favor. Es que esto es muy importante. Es que si creemos esto de verdad, no le estamos pidiendo a nadie
que haga un negacionismo de la herencia. No, no, no. Solo estamos pidiendo que por favor aceptemos lo que ahora que está tan de moda la neuro, lo que la neuro también nos dice, que es esa idea de plasticidad, de construcción a través de la riqueza de las experiencias, de la posibilidad de construir. Es que si no creemos que la gente puede construir, por favor, no deberíamos seguir diciendo todo esto el constructivismo. No, si creemos que la gente nace con cosas estáticas, pues ya está. Vamos a hacer una escuela que responda a esto y no volvamos loca a la gente. Y si no, entonces hay que pensar si lo creemos. Y yo no estoy segura de que lo creamos. No porque seamos tontos, no porque seamos mala gente, porque esta es una idea más simple. Pensar en términos de se nace, lo tienes, no lo tienes, es una idea más sencilla que pensar en lo que implica entender que las cosas se construyen. Y por tanto es una resistencia, es una idea implícita que tenemos que identificar y transformar. Pero no solo la inteligencia. El otro día decía Gabriel ayer que los profesores estamos o somos. Yo ahora lo voy a aplicar a los alumnos y a las alumnas. Cuando dicen, no, si esta alumna, no, si tonta no es. ¿Qué viene detrás? Por favor, ¿qué viene detrás? No, es que es vaga. Y vago se concibe como si también fuera un rasgo. ¿Se tiene o no se tiene? Y no nos crea contradicción estar viendo ese mismo sujeto psicológico, al mismo que aquí está desmotivado y en la clase de al lado, no me tengo que salir de la escuela, en la clase de al lado, en una optativa, en lengua no funciona. Salí ayer una radio, un teatro, y funciona. Mire, por favor, no me vuelva a decir qué es. Diga que está. Y si está, es transformable. Es una construcción. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero por favor, es que esto es muy importante, porque esta es una idea implícita que de no transformarse no podemos hacer lo que estamos pidiendo. Yo, si creyera que hay personas que no pueden aprender, no gastaría, caso un euro público, en enseñarlas. Me parece que no habría ninguna legitimidad. Si lo hacemos es porque sabemos que sí pueden. Y por tanto, ahí estamos. ¿Son solo ideas con respecto a las diferencias individuales? No. Son ideas con respecto a qué es aprender. Si aprender es contenidos, competencias, es repetir, es almacenar, es precisamente dudar, es tener seguridad o no. Todo eso se va a hablar en otras conferencias. Pero lo intuitivo, es decir, sí, dilo con mis palabras, dilo igual. Así lo piensan los niños. Pero es que nosotros ya no somos niños. Entonces tenemos que entender que aprender es algo mucho más complejo que simplemente trasladar, copiar. Cuando los docentes decimos esto, bueno, a lo mejor aquí no lo decís, en España desde luego. Pues no lo saben, pero yo en clase lo he dicho, como gran argumento, como una contradicción profunda. Yo lo dije, de mi boca salió, en su cabeza no está, pero ¿dónde se ha quedado? ¿No? Con esta visión que es muy interesante porque es literalmente salió, pues tiene que estar ahí. Oiga, pero ¿usted qué concepto de aprendizaje tiene? El que tenemos, el que si decimos, el otro va a apropiarse y así queremos la escuela que decimos. Todo esto que estamos contando, pensando que eso es aprender y por tanto eso es enseñar. Estas ideas, por si fueran pocas, lo que tiene que ver con la naturaleza de las diferencias, lo que tiene que ver con qué es aprender y por tanto qué es enseñar. Porque qué es enseñar se debe fundamentar en qué es aprender. No es qué es enseñar porque sabemos qué es enseñar. No, qué es enseñar se deriva de qué es aprender. No se contesta solo con qué es aprender, pero no puede ser contradictorio o puede obviar que sabemos qué es aprender. Pero por si fuera poco, hay ideas sobre el mundo que son muy resistentes, de las que Nacho va a hablar. La idea de pensar que esto no es duro, bueno, él los explicará mucho mejor. Ideas que van contra mi experiencia con el mundo y que cambiarlas es muy difícil. Por favor, solo es esta la meta de todo esto. Tomemos conciencia de que formarse como docente, formar docentes, implica aceptar
que las grandes metas, punto 1, que perseguimos, van en contra de ideas implícitas muy asentadas. Eso no quiere decir que no se puedan cambiar. Eso quiere decir que hay que tener conciencia de que eso es formar, transformarlas. Pero además, y este es el tercer punto, para mí hay otra idea igualmente clave, mucho más fácil de explicar, gracias a Dios, lo más difícil ya ha pasado, que es esta idea que también, a ver si dejamos de decirla y la vamos llevando a la práctica, si es que estamos de acuerdo con ella, y si no, luego discutimos, que es que ya toca asumir que no es verdad que la calidad dependa de la calidad del docente. No, es verdad, es que es mucho más difícil. Depende de la calidad de los equipos docentes. Ya está, admitámoslo. Si difícil era lo del docente, ahora es mucho más difícil. Pero es que vuelvo a la familia. Cuando analizamos con lucidez los problemas que hay fuera de la escuela y vemos alguna situación familiar en la que un adolescente le pide algo a su padre, no lo consigue, va a su madre, con su madre lo consigue. Y luego dice, ay, estos progenitores, claro, como no se ponen de acuerdo, qué bonito. Pero luego vamos a la escuela y ejercemos influencia educativa, que eso es lo que hacemos, enseñar, ayudar a construir 9 personas simultáneamente sobre un mismo sujeto que aprende, 9 en un curso. ¿Cuántas a lo largo de 16? ¿Cuántas? Y no nos parece que la idea de la coherencia, no homogeneidad. La homogeneidad no aporta nada. La diversidad es riqueza, pero la incoherencia es mala para promover desarrollo. Ya está, afirmado. Quienes ejercen influencia educativa tienen que actuar de manera coherente, no homogénea, pero coherente. Pensar de la misma manera, qué es lo que tienen que hacer para ayudar. Y eso habla de que la unidad de agencia es el equipo docente. Las personas que compartimos prácticas, que estamos ejerciendo simultáneamente influencia educativa. Esa es la afirmación de este tercer pilar. Por eso las experiencias, yo creo que más interesantes en este momento, son experiencias de co-docencia, 2 docentes en aula. Pero es que esto tampoco es ya irse a Marte, es que esto se hace en muchos sitios. Y claro, cuando 2 docentes están en aula, ya no se puede solo hablar. Hay que hacer otra cosa. Atendemos a distintos ritmos, ya no se habla. Es que cambia toda la dinámica del aprendizaje. Yo puedo ser más experta en una cosa, tú más experta en otra cosa. Y los 2 ejercemos influencia educativa. Lo de 2 es todavía poquísimo. Tenemos que saltar a un equipo, a un nivel, un curso, a un departamento, a esa coherencia horizontal o vertical. Pero es así. Bueno, es así. Yo lo afirmo así. Lo afirmo con la rotundidad de la tercera de las ideas, que es la tensión que eso genera. Y hago un salto en el análisis de procesos micro a procesos más macro. La tensión que genera entre derechos individuales y derechos colectivos. La profesión docente se ha pensado durante muchísimos años, sobre todo en la pública, como un proceso individual de cada uno de los docentes o de las docentes. Y en mi país, no sé, aquí, tengo una cierta idea, pero no me atrevo a afirmarlo. Hay en este momento, por ejemplo, una tensión que yo creo que ilustra muy bien esto, que es la idea de la libertad de cátedra, ¿no? La libertad de cátedra. Bueno, vamos a ver. Yo veis que soy un poco taxativa y provocadora, más cuando tengo poco tiempo. La libertad de cátedra, excelente la libertad de cátedra. Excelente. Hasta donde pone en peligro la calidad de la enseñanza. Se acabó. Ahí está el límite. Para mí ahí está el límite. Porque usted, claro que tiene derecho a tener sus opciones. Es más, debe tenerlas. Porque si no tiene ese proyecto propio como docente, no puede ser docente. Pero eso quiere decir que, por tanto, usted va, plum, lo ejerce, plum, el siguiente también, el tercero. Pero vamos a ver, ¿cómo va a funcionar una escuela así? Las buenas escuelas son aquellas en las que las familias depositamos a nuestros hijos sabiendo que caigan en A o en B, va a haber algunas experiencias que siempre van a tener, porque hay un proyecto
Y lo que es más importante, que va a haber algunas que no van a tener en ningún espacio en ese centro. Eso es el proyecto. Eso trasciende al docente, lo trasciende. Y hace pensar que tenemos que funcionar con el equipo docente como unidad de agencia, de formación, como luego explicaré. Sin que esto signifique que no hay que atender a la diversidad del profesorado. Traslademos, generalicemos lo que yo he estado diciendo de los alumnos y las alumnas a los docentes. Para que los docentes aprendan, hay que ajustar la ayuda a su diversidad. Igual que con los alumnos y las alumnas. No es que no haya que aprovechar todo lo peculiar de ellos. Esas son las cosas más difíciles y más importantes que pueden hacer los líderes de los centros. Sacar lo mejor de los docentes, pero sin tener 32 individualidades. Tener equipos docentes aprovechando esa diversidad y saber que hay que atender a la diversidad del profesorado. Y por si fuera poco difícil, en realidad, estuve dudando mucho en hacer la transparencia, si lo ponía arriba o no. Es que ni siquiera el salto es del docente al equipo docente, es más exigente. Es al centro educativo, en el que los docentes son la clave, pero no son los únicos. En este momento hablamos de trabajar en red con otros docentes, de trabajar con la comunidad. Esta idea también gastada de para educar hace falta una tribu. Fíjate qué idea tan profunda y qué nivel de superficialidad ha cogido. Ahora la decimos con alegría de vivir también. No, pues que es verdad. Es que parte de la clave está, como decíamos antes, en conectar todos los espacios de aprendizaje. O sea que ni siquiera solo la unidad de agencia es el equipo, es más amplio. Era difícil, lo primero, de la nueva ecología, el conseguir la simplicidad. Y ahora encima hay que hacerlo en equipos, trabajando con personas que no son cada una de ellas por separado, siendo cada una de ellas por separado. Si algo de esto tuviera una cierta racionalidad, claro, esto es lo primero que hay que ver. Mi idea ha sido argumentar que creo que las tres ideas tienen una cierta racionalidad, que son muy importantes, muy relevantes y que habría que tenerlas en cuenta cuando diseñamos, y aquí hago el salto a la segunda parte, cuando diseñamos, por tanto, la profesión, ¿no? Yo he afirmado al inicio, es que no tenemos una profesión. No tenemos una profesión como cualquier otra, pensad en la que os guste, a la que más prestigio, la que más admiración os despierte. Tenedla en la cabeza y decidme si esos profesionales no funcionan bien, entre otras cosas porque ha habido una toma de decisiones de que determinados hitos se han pensado, planificado de forma integrada y respondiendo todos ellos a los mismos supuestos teóricos. Eso es lo que yo quería ilustrar. Lo que hemos visto hasta aquí, ¿tiene alguna consecuencia? Perdón, para hacer esta argumentación necesito detenerme en algo que no he tratado antes, que es la última idea que está aquí, sobre las concepciones implícitas y traer algo que yo creo que ya compartimos, pero colocarlo en el argumento, que es que entendemos que el cambio de esas ideas implícitas se produce bajo un modelo de profesional reflexivo. Como dice Sean, ¿no? ¿Cuántos años, Dios mío, leyendo a Sean? Ya, pero vamos a ver si le llevamos un poquito a la práctica. Porque Sean propone una epistemología del conocimiento que dice que los docentes somos profesionales reflexivos, no solo nosotros, pero nosotros sí, y que por tanto nuestro conocimiento se construye a partir de la acción, pero en la reflexión sobre la acción. ¿Y os acordáis que plantea reflexionar en la acción, reflexionar cuando la acción ha acabado? Porque cuando estás en acción, tus recursos no te permiten colocar todo al servicio de pensar la acción, porque tienes que usarlos simultáneamente para seguir dando clase. Hace falta reflexión fuera de la acción, reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Pensar que un profesional es reflexivo, pensar en esta epistemología de la práctica, de la reflexión, tiene una consecuencia para mí, para la formación inicial, evidente. Y es que la relación entre teoría y práctica en los planes de estudio de los docentes debería ser una relación que coloca la práctica no como yo tengo teoría y la práctica es para aplicarla.
que es lo que se suele pensar, sino yo parto de actividades prácticas y desde ahí construyo la teoría. Cuando los alumnos de magisterio o de secundaria van a la práctica, activan sus conocimientos previos, sus ideas previas, y nosotros, los formadores, llegamos a redescribirlas, a intentar redibujar, resignificar, cambiar, modificar esas ideas implícitas, y a eso le llamamos teoría, a esa nueva forma de ver el mundo. Siempre quedará la otra idea ahí, esto no me da tiempo, ya lo desarrollarán hecho. Pero eso es, si esto es así, las prácticas son el origen, pero los espacios de reflexión son la clave, partiendo de las prácticas. No primero teoría y luego aplicación a la práctica. Práctica y la teoría redibujando, redescribiendo representacionalmente la práctica. Me parece esencial que aceptemos, claro, no sé, yo ya lo digo, soy consciente de una manera demasiado taxativa, pero es que son muchos años y a veces estoy un poco ya cansada de pensar que no lo hacemos. Creo que es necesario que aceptemos que si la docencia es una profesión compleja, y yo ya no lo voy a repetir, o sea, es que yo creo que es la más compleja, necesitamos lo que se llama habitualmente, lo de menos es la palabra, una fase de inducción. Las profesiones más complejas tienen todas ellas un proceso de traspaso del control. Por más prácticas que hayamos hecho durante la formación inicial, necesitamos una fase en la que ya en la profesión alguien te acompaña y te va cediendo el control. Esto que, por ejemplo, hacen los médicos. McBeath, que sabéis que es una de las personas que más informes internacionales, para mí muy valiosos, ha hecho sobre la profesión docente, tiene una frase muy cortita, no he puesto muchas citas, esta es la única. Nunca le diríamos a un médico recién recibido, vaya y opere a esta persona, sin 3 o 4 años de práctica previa, práctica guiada. Sin embargo, producimos docentes, los ponemos en las aulas y nos olvidamos de ellos. Bueno, no sé, en mi país esta descripción es tal cual. Pues yo no es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que lo sepamos? Sí, sé cómo es posible. Primero porque va contra una idea intuitiva, ya están formados, ya han sacado la oposición, pues a enseñar. Y luego es carísimo hacer esto, porque hay que tener medio profe, porque no todo da clase, está pensando mientras tanto, hay que tener un tutor, una tutora que le acompaña, es carísimo, pero bueno, es que sale barato. O sea, si realmente son buenos profesionales después, esta fase es esencial y vuelve a ser una fase guiada por la idea de reflexión sobre la acción. Ya estás en acción, pero no te dejo sin red. Ahí te estoy acompañando. Así se hace con los médicos, así se hace con los jueces, así se hace con profesiones en las que se acepta la idea de que son profesionales reflexivos con una tarea sumamente compleja. La formación permanente, claro, pero la formación permanente no pueden ser cursos. Yo lo siento. Los cursos tienen una función, despertar un interés, transmitir información, pero no pueden cambiar a las personas. Mediante un curso no se puede producir un cambio personal, conceptual, como le queramos llamar, de transformar ideas profundamente arraigadas. Y además no son en equipo. Cuanto mejor es un curso, antes te dicen, ay, qué pena que no estén mis compañeros oyéndolo. Ay, y ahora cuando vuelva yo sola a la escuela, ¿qué voy a hacer? Pero si es que es evidente. Por tanto, la formación permanente se deriva de los supuestos anteriores, que debe ser formación en centros. Proyectos que dirigen la formación a unidades reales de práctica. Docentes que comparten la práctica. Procesos largos, de metas compartidas, de metas con sentido, de reflexión sobre mi práctica con las otras personas con las cuales voy a tener que compartir la práctica. No sé, yo es que me parece que hay una racionalidad en este discurso. Y finalmente la evaluación. La evaluación, cuanto más se parece, cuanto mejor hecha está, más la evaluación del desempeño docente, sí, del desempeño docente.
que es una pieza esencial y que cuanto mejor hecha está, más se nos funde con la formación. Cuanto más la hacemos de una manera que le permite al docente pensar su propia práctica, pues no sabemos si estamos hablando de formación o de evaluación. Esas son las buenas prácticas. Pero también, por favor, las lesson study, ¿no? Toda esta cosa de varios docentes que programan, que entran, que te graban, que ven, que discuten, que vuelven a hacerlo juntos, pero que están evaluando, por tanto, su desempeño. Esto es importantísimo, irrenunciable, pero no es menor el que una profesión, y si no, volved a pensar en aquella que tuvierais en la cabeza, una profesión no tenga manera de tener desarrollo profesional. No está bien diseñada, porque 30 años de ejercicio profesional necesitan posibilidades de desarrollo profesional. Por tanto, la evaluación debe tener también esto, por poco que nos guste oírlo. Lo que pasa es que hay que hacerla bien, y como a veces se está haciendo muy mal, de manera muy amenazante, muy agresiva, diciendo cosas para mí completamente locas, como que el rendimiento de tu alumno en tercero de primaria de matemáticas habla de tu calidad. Cuando ese niño o esa niña viene aprendiendo desde hace 4 años, tiene condiciones distintas, se está haciendo mal, vale, pero que se esté haciendo mal no quiere decir para mí que no se deba hacer, porque hay sitios donde se está haciendo bien. Y por tanto esos son los que hay que mirar y donde la evaluación se incardina en esta lógica general de la profesión. Y acabo con esta última idea. Si algo de esto tuviera racionalidad, si desde el principio hemos desconectado, pues es evidente que para esa persona pues esto ha sido una hora de pérdida. Pero si algo puede enganchar en este razonamiento, podríamos decir que, por tanto, contribuir a formar docentes significa cambiar sus prácticas, pero cambiando sus representaciones. Son estas ideas de ver el mundo, las que tienen, de ver el mundo, de ver el aprendizaje, de ver el contenido específico de la materia, las que tienen que cambiar. Bien, pero ¿cómo cambiamos las representaciones? Lo que hacemos es trabajar directamente contándole a la gente las nuevas representaciones. Yo te lo cuento. Mira, ahora hay que hacer. Pero nosotros hemos aprendido así. Nosotros hemos cambiado así. Pues es que con que pensemos en nosotros mismos, yo creo que estaríamos de acuerdo en que así no cambiamos los humanos. Yo voy a poner 2 ejemplos. La ley del tabaco en España. Cuando la ley del tabaco se puso en marcha, yo recuerdo, mis estudiantes, es que creen que es una broma cuando les digo que nosotros fumábamos en clase. Fumábamos todos, los alumnos, los profes, una nube de humo. Unas personas de una edad parecida lo recordarán. No se lo pueden ni imaginar. Sin embargo, diles que no fumen, anda. Diles que no fumen. Por explicarles bien. ¿Dejan de fumar? No, no dejan de fumar. Sin embargo, hay una ley que no les deja fumar tanto. Y al cabo de un tiempo la gente dice, ¿cómo podíamos fumar? No sé si me explico. Yo les digo a mis alumnos, por favor, aprender supone leer, supone discutir con otro, supone hacerse preguntas, no tomar apuntes. Sí, mi caso. Se van de Erasmus y vuelven y me dicen, ¡ay, qué universidad! Allí discutíamos artículos, yo los mataría, ¿no? Pero no los mato, porque es más, encuentro en su respuesta la confirmación a lo que estoy diciendo. Y es que allí nadie les ha preguntado, han llegado y allí se aprende así. Cuando han estado en esa experiencia, en esa práctica social, pues han dicho, anda, así se aprende. No sé si me explico. Yo solo quiero decir que de lo anterior creo que se deriva que sí, queremos cambiar prácticas y queremos cambiar representaciones, pero no pensemos que por contar las cosas la gente cambia. Los humanos cambiamos porque nos vemos insertos en otras prácticas y estamos en ellas. Así, como si fuera modificación de conducta, no. Tenemos que apropiarnos de ellas y para eso tenemos que reflexionar sobre ellas, darnos cuenta de por qué ahora sí somos, de por qué verdaderamente. Porque yo, que contribuí a poner en marcha el programa de integración en España de los alumnos con discapacidad, les contaba, hay muchos países que lo hacen, es buenísimo, no solo para su hija, para todos.
Pero una madre me decía, no, no, porque si esta niña síndrome de Down entra, los demás, la maestra no va a aprender, no va a enseñar a leer, porque se va a ajustar a ella y los demás no van a aprender. Y llegó un momento que ya no había que contar nada más, había que hacerlo en condiciones para que hubiera éxito. Pero cuando llegué a final de curso y le dije a esa madre, ¿qué tal ha ido? Bueno, pues la verdad es que muy bien. ¿Han aprendido a leer? Pues sí, los demás han aprendido, no ha habido problema. Pero claro, es que esta síndrome de Down es muy lista o esta maestra es muy buena. Esto es lo que pasa, porque las resistencias al cambio siguen ahí. Por tanto, hay que pensar, ¿es por esta cosa coyuntural de que esta niña es lista? ¿O porque se puede? Y para eso hay que reflexionar. Y luego hay que protocolizar. Y hay que hacer sostenibles y generalizables las innovaciones. No hacer una genialidad y el resto del centro sigue por aquí. ¿Cómo se consigue que algo que hacen ya un grupo de docentes se transforme en una práctica más amplia? Hay que saber de eso. ¿Cómo se protocoliza? ¿Cómo se generaliza? Si lo que estamos diciendo tuviera alguna racionalidad, lo que habría que hacer, por tanto, es impulsar nuevas prácticas. Cuando digo impulsar, puede sonar muy autoritario, pero lo digo. Esta es la responsabilidad de las administraciones. Dicen, no, es que lo vamos a hacer así. Todo lo que hemos dicho no se puede hacer con 7 horas de 7 asignaturas de 50 minutos cada hora, con cada uno en su grupo y con 9 docentes. Es que no se puede hacer, no se puede. Tanto hay que decir, se trabaja en ámbitos, se trabaja por proyectos, se trabaja de otra manera, dando todos los medios para conseguirlo y utilizando el centro como unidad de transformación. El centro escolar es la unidad de cambio con los equipos docentes. Y si eso fuera cayendo, habría cambios en las prácticas que con reflexión tal, irían cambiando las representaciones, mucho más además si tuviéramos un sistema de formación del profesorado y un sistema de evaluación del profesorado, es decir, una profesión montada toda ella en una lógica de unos determinados supuestos. Yo no he analizado más que 3 supuestos. Estos supuestos no agotan todo lo que yo creo que informa la dificilísima tarea que supone ayudar a otra mente a construirse. Sin embargo, sí me parece que son dignos de ser tenidos en cuenta. Y eso es un poco esa idea de cómo los análisis microteóricos pueden informar la política educativa, cómo ésta debe pensarse en el campo del profesorado en términos de un diseño integral de política de profesorado, es lo que quería compartir y ahora discutir. Y nada más, muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos la oportunidad de poder hacer algunas preguntas o reflexiones y compartir con Elena un ratito más, respondiendo a las inquietudes que se haya generado entre ustedes. Caramba. Hay silencios que hablan. ¿Sí? Bueno, ahí está. Adelante. Sí, yo creo que lo que podemos hacer es, anoto o vamos registrando 2 o 3 preguntas y ella va respondiendo. Bien, sí. Bueno, muchas gracias, Elena. Anita. Perfecta. Pero yo te quería preguntar, ¿realmente todo esto, que es un trabajo enorme, para que el profesor cambie, los millones de profesores que hay, qué puntos concretos se podría empezar a trabajar con ellos? Pero alguna cosa concreta. Yo creo que es la formación, pero bueno, en principio se podría hacer algo, diríamos, más urgente para que todo esto empezara a funcionar. El punto de partida. Sí, atrás. Gracias, Elena, por una magnífica presentación. Siempre me da mucha alegría y mucho placer en escucharte, sobre todo por ese entusiasmo, siempre te lo digo, que transmitís cuando nos contás las cosas.
tu charla estuvo como muy enfocada en lo que sería el profesorado de secundaria, por el tema de los centros, o bueno, como que yo lo interpreté para ese lado, y estaba pensando como en una mirada un poquito a lo mejor más amplia en lo que es el sistema educativo y qué pasa con la formación de los que forman a esos profesores, ¿no? Es algo que, bueno, en lo personal a mí me preocupa. Lo que pasa es que la formación de profesorado suele estar en manos de profesores más tradicionales también, con el que no se habla mucho de cuál es su formación. Entonces, bueno, la pregunta mía iría por ese lado. Gracias. Bien. ¿Alguna otra? Buenos días. Indudablemente que la formación de docentes es un gran reto para nosotros los formadores de docentes. Y creo que muy atinadamente la compañera ha dicho, ¿qué pasa con estos formadores de docentes? Creo que en más de 25 años formando docentes, ¿sí?, puedo decir que la constante capacitación y actualización de estos formadores permite incidir en la formación de docentes. Quienes van a tener niños, jóvenes, yo lo expreso en las manos. Pero bien, quiero también incidir en la parte de este manejo de teoría y práctica. Yo creo que deben de ir de la mano. Es decir, si alguien entra a formarse como docente, necesita tener los argumentos teóricos de la innovación en la práctica docente. Es decir, hemos ido atravesando pues por diferentes paradigmas o enfoques educativos. Entonces, el chico tiene que precisamente formarse en ese actual paradigma que se esté trabajando. Actualmente, a nivel mundial, el enfoque en competencias, ¿no? Cada uno va teniendo sus propias virtudes, también va teniendo situaciones que a veces no son las mejores para formar a nuestros jóvenes docentes. Entonces, si se tiene la teoría, se puede ir a la práctica, pero de ahí generar conocimiento, ¿sí? Es decir, nuestros muchachos pueden generar este conocimiento a partir de esa confrontación entre teoría y práctica, es decir, los grandes teóricos, los que investigan sobre la educación y no en la educación que deberíamos de ser nosotros los maestros, sí, nos dan una serie de argumentos teóricos. Bueno, vamos a confrontar en la práctica, y en la práctica se puede decir sí o se puede decir no, o se puede decir, bueno, esta parte sí, pero esta parte no, porque el contexto donde se va a trabajar es de esta manera. Entonces empezamos a generar conocimiento, ¿sí? Entonces yo sí la apuesto en que tiene que ser ambos, es decir, no puedo mandar a un estudiante a que vaya a las aulas sin saber de alguna manera una orientación, una línea, un camino de cómo debe de hacerlo según las innovaciones educativas. Entonces, bueno, por ahí poder ver esta situación y muy atinadamente la reflexión sobre la práctica. Esto es importantísimo. O sea, no se puede seguir avanzando en la formación de nuestros niños, nuestros jóvenes, sin dar un paso hacia atrás y ver qué estoy haciendo, sin darme cuenta qué estoy haciendo. Hay que reflexionar definitivamente. Muchas gracias. Yo creo que ella dice contestar. Bueno, aceptamos esa y ella va a contestar después en todo caso. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Soy brasileña, no hablo español tan bien, pero yo voy a intentar. En mi país, ahora, gracias a la política, el terrible gobierno, el desdibujamiento del sentido de la educación escolar es muy fuerte ahora. ¿Cómo puedo convencer no solamente los profesores y académicos, que creo que es más fácil de dialogar, pero también la sociedad en general, que la escuela es importante, porque ahora las políticas públicas discuten la posibilidad de la enseñanza en distancia para los niños y también la enseñanza en casa, yo no sé, pero y la sociedad en general, no la sociedad muy escolarizada,
pero Sí, homeschooling. ellos creen que es mejor así, porque el sentido de la educación escolar está se perdiendo. Entonces, ¿cómo puedo dialogar con ese tipo de sociedad en esta situación política terrible? Muchas gracias. Buah. Bueno, creo que tienes 3 y un... Bueno, pues nada, hacemos lo que podemos. Ana preguntaba por lo más urgente. Para mí lo más urgente sería cambiar la lógica de la reflexión en la acción en todos los niveles. Es decir, cambiar en la formación inicial, y eso une... Pero una vez que has cambiado la formación inicial, has cogido el modelo de cómo hacerlo. La idea de la teoría, la relación entre teoría y práctica, me vas a permitir que crea que no estamos de acuerdo. A lo mejor no te he entendido bien, pero yo quiero insistir. Para mí, la idea no es que hay un conocimiento, se lo contamos a los alumnos, luego van a la práctica y lo aplican y ven si sí o si no. Eso es lo que Sean llama racionalidad técnica. Y yo creo que eso no es la forma de formar. Yo te pongo un ejemplo. Hemos construido conocimiento y en este momento sabemos que 2 mentes juntas aprenden más que por separado. Este es el conocimiento. Nos ha costado mucho entenderlo. Pero yo no voy y les digo esto a mis alumnos y les digo, hay que trabajar el aprendizaje cooperativo. Sí, les digo eso, pero les mando a la práctica. Cuando les mando a la práctica, no quiere decir que les ponga al frente de una clase. Estamos en primero, o en segundo, o en tercero, fase de inducción, pero les mando a la práctica. Cuando les digo, observa esta clase, y ellos llegan y me dicen, ha funcionado muy bien, porque la profesora, qué clarita es, qué bien lo dice, qué despacio. Están diciéndome dónde creen ellos que están las claves. Los alumnos ayudaban mucho uno al otro. Vale, pero ¿qué idea está detrás de eso? ¿Que 2 mentes funcionan bien porque hay interdependencia? No. Por mirar a 2 personas trabajar juntos, uno no toma conciencia de los mecanismos que están funcionando ahí. Hay que decirle, oye, pero ¿te has dado cuenta de que por ayudarle tanto el otro no piensa? Sí, pero eso es partir de la situación práctica para acabar construyendo la teoría. Es decir, si 2 mentes juntas piensan mejor es porque yo tengo que explicitar mi punto de vista. El otro contrasta otra. ¿Me explico? Y vamos a identificar esos mecanismos y a formalizarlos teóricamente. No a que se los cuento. Es mi punto de vista. Creo que realmente es un cambio radical. ¿Ves cuál? Entender que el conocimiento se construye. La teoría no se cuenta. La teoría se cuenta en un primer nivel para darle sentido a por qué vas a la escuela. La teoría es una redescripción de tu forma de ver el mundo. Eso es la teoría. Es que tus ideas personales se reconstruyen con lo que la humanidad ha ido haciendo. Tú no redescubres las leyes del aprendizaje. Pero si te las cuentan, tampoco te apropias de ellas. Por contar. No lo sé. Yo no digo que tenga razón. Digo que es una manera de verlo que cambia radicalmente. Cambia, Ana. Cambia. Porque la formación inicial sería de otra manera. Y supondría, y esto tiene que ver con, supondría necesariamente que las personas que formamos docentes, tendríamos que tener experiencia docente. Bueno, esto también es algo muy discutible. Pero yo creo que es así. Tener experiencia docente quiere decir haber tenido que ser maestro. No, tienes que haber tenido que enseñar, haber tenido que enfrentarte a esta idea de lo que es leer la mente del otro. Creo que sí. Y no hablo de los países que desconozco, hablo del mío. Y tú lo sabes perfectamente, que en las facultades de educación muchísimas personas no tienen ninguna experiencia. Ninguna. Como también las de psicología, enseñamos psicología, nunca hemos tenido ningún conocimiento práctico de lo que estamos haciendo. Creo que eso es un error y yo entraría por ahí. Entraría y vincularía, por tanto, la formación permanente a este cambio que haríamos,
que bueno, es dificilísimo, dificilísimo. Porque los formadores tienen que tener esa experiencia, pero tienen que seguir formándose. Y seguir formándose quiere decir que tienen que investigar sobre lo que pasa en las aulas. Tienen que investigar y tienen que incorporar a los equipos de investigación a los docentes que están en aula. Cuando la administración hace convocatorias de investigación en la que hacer equipos mixtos da puntos para que te den el proyecto, impulsa esta política. Y cuando deja que los docentes de primaria o de secundaria, parte de su docencia, por pequeñita que sea, es horas dedicadas a esto, cambia el perfil docente. Y esto no es muy difícil, es caro, muy caro. Pero no es difícil en el sentido de que tengas que hacer ninguna transformación de nada especialmente sofisticado. Cuando te decía que no solo me quería referir a secundaria, aunque a lo mejor hayas señalado lo difícil que es en secundaria mantener el sentido, te decía porque, por ejemplo, yo he visto en infantil, ¿no?, que es una etapa que me encanta, a todos nos encanta, pero no idealicemos, ¿eh? Yo he visto en infantil, cuando la gente quiere trabajar, por ejemplo, educación emocional, ¿eh? Entonces lo que hace es que enseña los sentimientos, ¿no? Vamos a identificar la tristeza, vamos a identificar la ira. Vamos, que la ira no es lo mismo que el enfado. No, porque mira este emoticón, caritas. Vale. No digo yo que esto no valga para algo, pero desde luego esto no es entender que cuando me quitan el juguete no me sale la torre y la tiro. Ahí estoy. Es que es muy distinto. Y en infantil y en primaria estamos enseñando. No te quiero contar el mindfulness. Bueno, el mindfulness, ¿no? Ahora la gente hace mindfulness, toma de conciencia. Cuando tenemos a la gente estresada por los pasillos para cambiar de clase, ¿no? Pero mindfulness. Entonces, no es solo secundaria, tristemente. No, yo creo que las ideas profundas las tenemos todos los humanos. Por tanto, habría que pensarlas sobre todas. Bueno, que cómo se hace para convencer a un país o a una administración, no lo sé. No sé bien cómo se hace. Hay que entrar a los políticos, ¿eh? Yo creo que hay que entrar. Solo te digo una cosa. Mira, yo creo que la historia de la humanidad, y Nacho lo analizará más, pone de manifiesto que una mente alfabetizada frente a una mente no alfabetizada es cualitativamente distinta. Yo solo digo eso, digo que la escolarización, es decir, que una persona puede desarrollarse mucho, pero hay determinados desarrollos del ser humano que son el producto de la historia de la humanidad. Nadie descubre las leyes de la termodinámica. No se puede. Eso necesita una intervención intencional. Y entenderlas, no declararlas, comprender verdaderamente eso, cambia la mente, cambia la mente. Eso exige escolarización. Entonces, hay que hacer notar, no saber más, no. Las personas que ante un problema se paran, no reaccionan, inhiben la entrada emocional, son capaces de pensar, tienen una mente reflexiva, una mente en la que la emoción está, pero está con la racionalidad. Una humanidad que no sea capaz de dar ese salto que supone fundir eso, bueno, no vamos a ser así. No, simplemente es una humanidad que está perdiendo la posibilidad de desarrollarse. ¿Decir esto va a cambiar a los políticos? Pues a lo mejor no, pero yo es lo que les diría. Bueno, creo que ya estamos en tiempo para poder tener, aunque sea un ratito para el café. Agradecemos nuevamente la presencia de Elena Martín y todo lo que nos ha hecho pensar con sus palabras.